Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Eduard Romeu explica cómo el FC Barcelona ha reducido su masa salarial. Lo hace nuevamente en columna de opinión en el diario Sport. Estamos viendo esta participación de Eduard Romeu en el Sport, que claramente se destaca como lo mejor que podemos leer los barcelonistas en este periódico, sin ningún lugar a dudas. Y desde aquí, pues bueno, felicitar a Sport y animarle para que siga haciendo esto, porque desde luego esta columna con datos del ex vicepresidente, datos económicos contundentes y reales, pues podemos entender mejor la evolución de esa masa salarial, como lo ha hecho la directiva, hasta el punto en que, bueno, habéis visto estas últimas declaraciones de Javier Tebas reconociendo que el Barça tiene más fácil que nunca entrar en esa norma 1-1, debido precisamente a ese gran trabajo desde los despachos que expone de manera brillante nuevamente Eduard Romeu en este artículo. Paso a leéroslo a continuación y atento a las cifras porque son francamente espectaculares. Como dije en diversas ocasiones, mientras tuve el honor de ser vicepresidente económico del FC Barcelona, pero también cuando he tenido responsabilidad en cualquier empresa, los problemas se generan en poco tiempo y resolverlos suele ser muy laborioso y requiere bastante tiempo, bastante más tiempo, el solucionarlos. A todo esto, el artículo se titula «Prohibido abrir la mano con la masa salarial». Ya manda una seria advertencia en el título. Valga esta introducción para hablar de la masa salarial del Barça. Para empezar, explicar que durante todo el mandato de Sandro Rosell y también en las dos primeras temporadas de la presidencia de Josep María Bartomeu, se mantuvo en un correctísimo 65% sobre los ingresos que tenía el Barça, en unos niveles que iban desde los 300 hasta los 430 millones de euros en función del incremento de los ingresos que tenía el club en cada temporada. El problema importante con la masa salarial se origina a partir de la temporada 2017-2018. Desde entonces, coincidiendo con la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain por 222 millones de euros, la cantidad que el brasileño tenía como cláusula de rescisión no se bajó, ojo, de 600 millones de masa salarial, una burrada, estando siempre por encima del 70%, llegando hasta un máximo del 98%, madre de mi vida, se comían todos los ingresos del club, madre mía, en la temporada 2020-2021. Los salarios crecientes de muchos de los futbolistas del primer equipo y el COVID explican el resto. Ante esta situación y con la necesidad adicional de renovar una plantilla inflacionada y en una franja de edad elevada, esto de la edad, lógicamente, todos lo veíamos venir, este problema, la Junta Directiva presidida por Joan Laporta tuvo que aplicar un plan de austeridad en todos los sentidos y que además fuese compatible con el rendimiento deportivo, pues en un club como el FC Barcelona siempre estás obligado a pelear por todos los títulos en disputa. Aquí habla perfectamente, ¿no? Lo dice a la perfección. Un plan de reducción que fuese compatible con el rendimiento deportivo. Por eso, la directiva, con muy buen criterio, utilizó las palancas para fichar, para tener un equipo competitivo y poder luchar por todo. Porque aquí este negocio no es un negocio al uso, no es un negocio normal y corriente. Aquí el Barça, al contrario que cualquier otra empresa, pues no se puede dedicar simplemente a recortar gastos. Eso lo haría cualquiera, ¿no? Esas exposiciones triviales por grandes ilustrados y grandes catedráticos de economía, a mí en el fútbol no me sirve. Lo hemos visto por activa y por pasiva. ¿Por qué? Porque si no hay un aliciente para la afición y si además la pelotita no entra, la afición va a exigir la dimisión y el cese de la directiva, con lo cual el plan de reducción económico pues se va a ir al traste. Esto yo creo que todos somos conscientes de ello, ¿no? Por eso es tan importante que además de ir reduciendo paulatinamente los salarios, pues se destinase también una parte de dinero a fichar y mantener una plantilla competitiva, pese a las críticas que le ha llevado esto a Joan Laporta y a toda la directiva. Finalmente, tras 3 años de intenso trabajo, se consiguió en la pasada temporada, la 2023-2024, reconducir la masa salarial del club hasta un magnífico e histórico 60% respecto a los ingresos, situándola
en 492 millones. Todo este impresionante y necesario esfuerzo supone reducir unos 180 millones la masa salarial del periodo más álgido. Para que nos hagamos una idea, a efectos de compararnos con otros clubes punteros a nivel europeo y tomando en consideración únicamente la masa salarial del primer equipo masculino de fútbol, pues ninguno de ellos cuenta con la multitud de secciones profesionales que sí tenemos nosotros. El Barça, atentos, ocupó la quinta posición en cuanto a masa salarial con un importe de 399 millones de euros. ¿Por qué no hemos leído esto en ningún sitio? ¿Por qué? Aquí lo expone perfectamente Eduard Romeu. Un dato que nadie sabía porque ningún medio de comunicación pues parece que le quiere dar altavoz. Repito, el Barça ocupó la quinta posición en cuanto a masa salarial con un importe de 399 millones de euros, teniendo en cuenta siempre a los clubes de élite. Por delante estuvieron, según datos que hemos podido obtener y que están totalmente verificados, el Paris Saint-Germain, líder en masa salarial con 574 millones, seguido del Manchester City con 497 millones. En tercera posición aparece el Real Madrid con 459 millones, mientras la cuarta posición es para el Chelsea con 420 millones. Por detrás del Barça, a solo 5 millones, con 394, estuvo el Bayern Múnich. Como veis, el artículo es interesantísimo porque nos aporta aquí datos pues que ninguno de estos de los medios de comunicación se atreve a contar. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué, ¿no? Es una vergüenza. Es una auténtica vergüenza. En el caso del Barça, esta cifra de 399 millones de masa salarial del primer equipo masculino de fútbol representó un descenso del 29% respecto a la temporada precedente. Una cifra que muestra claramente el esfuerzo realizado por todo el mundo y que ya ha sido elogiada por el presidente de la Liga, Javier Tebas. El trabajo ha sido muy intenso y laborioso. Le ha costado mucho al FC Barcelona llegar hasta aquí, debiendo sacrificar aspectos que provocaron situaciones muy dolorosas para mucha gente. Después de tanto esfuerzo realizado y tanto sacrificio hecho, ahora procede mantener ese equilibrio sin abrir la mano en demasía para no caer en errores del pasado. De esto tiene que ser consciente la gente y cuando vea inputs que denoten que estamos volviendo a las andadas, ahí es el momento. Ahí es el momento de criticar. Ese es el momento, cuando vemos peligro para nuestro club. Es por ello que toca apostar por nuestra cantera. La Masía es una fuente inagotable de talento. Ha quedado claro esta temporada con la aparición de los Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín y Héctor Fort. Gracias a nuestra cantera, la recuperación económica está siendo más sencilla. La apuesta debe continuar. Bueno, el artículo es simplemente fantástico, ilustrativo, didáctico y además nos cuenta pues unos datos interesantísimos que por desgracia los medios de comunicación parece que o no le interesaban o no les convenía el exponérselos a la gente. Desde luego es una magnífica noticia. Todos sabemos también, ¿no?, que esta apuesta por la cantera, lógicamente con unos salarios tan bajos, ayuda a esa recuperación. De ahí que sea tan importante la Masía, ¿no? Y que, bueno, cuando estos futbolistas explotan, como el caso de Lamine Yamal, tocará renegociar sus contratos para mantenerlos, sobre todo los futbolistas clave, pero como bien dice Eduard Romeu, hay que tener a raya, hay que mantener a raya, pues esos salarios, ¿no? No podemos hacer locuras y el momento de actuar por parte del aficionado es estar atento a cuando se vean síntomas precisamente de eso, de salarios desproporcionados y sobre todo cuando el rendimiento de los futbolistas que perciben esas cantidades pues no es acorde, ¿no? En el terreno de juego no se aprecie la intensidad y el sacrificio que vaya en consonancia con la alta ficha que perciben. Eso es la clave y lo que todo buen seguidor del FC Barcelona debe tener en cuenta. La clave está ahí, en darse cuenta de eso, de los errores que pueden llevar al Barça pues a un periodo tan nefasto, a una travesía en el desierto tan larga que ojalá parece que puede tener fin este mercado de verano. Esperemos la constatación definitiva de que ese fair play,
está alcanzado y que entramos en esa norma 1 a 1. Yo ya no veo la hora de que se consiga, pero desde luego Eduard Romeu pues es muy optimista con este artículo y lo corrobora con datos y con cifras. Evidentemente el Barça está más que nunca, como dijo Javier Tebas, de entrar en esa norma 1 a 1 y lo más importante, dentro de una masa salarial lógica, sostenible y que además nos permite tener una plantilla que aspire a ganarlo todo. Un fuerte abrazo del Rapsoda Blaugrana, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!